Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular está organizado por etapas ordenadas y conectadas por las que atraviesan todas las células durante su vida. El ciclo celular concluye con el crecimiento de la célula y su división en dos células hijas. El ciclo celular está compuesto por tres eventos o tres etapas bien definidas. La primera etapa se la conoce con el nombre de interfase. Esta etapa va a estar dividida en tres procesos, que se lo conoce como G1, S y G2. En la interfase se va a dar la duplicación del ADN para las nuevas células hijas y se va a sintetizar los nutrientes necesarios para que la célula ingrese a la siguiente fase. La siguiente fase es conocida como la fase mitótica. Esta es la segunda fase o la fase mitótica. Esta fase también va a encontrarse dividida en subfases, que es profase, metafase, anafase y telofase. La última etapa con la que se concluye el ciclo de una célula se la conoce como carioquinesis o la división celular. En esta última etapa es cuando se va a obtener el resultado de las nuevas células hijas. La interfase. La interfase se va a diferenciar en tres etapas. La primera es conocida como la fase G1. En la fase G1, que es la primera, se va a dar la síntesis de moléculas, organelos y otras estructuras del citoplasma. Todo esto porque se va a necesitar ciertas sustancias para que se dé el crecimiento de una célula. Después de sintetizar todos estos compuestos orgánicos, la célula va a evaluar si las condiciones externas del ambiente en el que se encuentra son favorables, la célula se va a dividir. Pero si la célula considera que no se encuentra en condiciones buenas, que no va a poder lograrlo, pasa a una fase que se llama G0. Esta fase es solamente si la célula decide no duplicarse, pasa a la fase G0, es opcional. Esta fase va a estar es un estado de reposo o de ausencia de crecimiento, en el cual la célula se diferencia para formar tejidos o ha perdido su capacidad de dividirse. Las células que se encuentran siempre en fase G0 son neuronas y glóbulos rojos. Estas células no se dividen. El resto de células del organismo son opcionales. Si ella considera que no tiene las características necesarias para poder dividirse, ingresa a la fase G0. Si considera que sí puede dividirse, que tiene todos los nutrientes necesarios, pasa a la segunda fase de la interfase, que es la fase S. En la fase S, la célula ya va a tener su tamaño suficiente y han sintetizado proteínas y moléculas de energía. Aquí se va a dar paso a la duplicación del ADN. El ADN es el material genético que tiene cada célula. En la fase S se va a duplicar el ADN para que al momento de tener la nueva célula, esta pueda tener la misma carga genética que la célula de la que proviene. Después de la fase S, la célula llega a la siguiente etapa, que es la fase de G2. Esta es la tercera etapa.
En la fase G2, la célula se va a preparar para ingresar a mitosis. Aquí la célula solamente va a aumentar de su tamaño. Va a producir más proteínas para la división celular y el ADN se va a condensar. Además, en esta fase van a detectar si existen errores en la duplicación del ADN. Y si se encuentra algún error, la célula no puede ingresar a fase mitótica. ¿Por qué razón? El ADN es el que conlleva el material genético. Si existe un error en la copia del ADN y la célula pasa al siguiente fase y se duplica, puede producir mutaciones. Por esta razón, en la fase G2, si se detecta que una célula no tiene su ADN, la copia de ADN correcta, se la retira para evitar que produzca daño al cuerpo. La duración del ciclo celular varía dependiendo del tipo de célula y de la especie. La célula humana puede tener un tiempo aproximado de 24 horas. En 24 horas, una célula puede dividirse y tener nuevas células hijas.